Gracia y paz a cada uno de los hermanos que están conectados y a los hermanos que están acá presentes también. Vamos a empezar orando, dando gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos das, que podamos efectivamente, Señor, ser conscientes de lo que hemos recibido en Cristo el Señor. Que cada día podamos, Señor, ser conscientes de que tú vas creciendo en nosotros, para que cada uno de nosotros que conformamos tu cuerpo podamos expresarte aquí en la tierra, Señor, y que la gente que no te conoce pueda conocerte, pueda conocer al Padre, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Somos conscientes de que vivimos agradecidos al Señor por lo que cada día tú nos das. Somos conscientes de que tenemos salud y vida y que podemos, Señor, aprender en la medida que tú te vas revelando a nuestras vidas. Genera en nosotros hambre y sed de ti, Señor. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros experimentar esa grandeza, ese poder, esa manifestación tuya en nosotros. Que seamos conscientes de quién portamos y a quién tenemos en nuestras vidas. Y que cada día, Señor, tú seas revelándote en nuestras vidas para que podamos ser esa expresión de Cristo, el Señor, en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén y amén. Bienvenidos todos los hermanos, hermanas que están conectados y que también estamos acá. Desde Quito, Ecuador, les saludamos a todos los hermanos que se encuentran en diferentes lugares, en diferentes horarios también. Sabemos que están algunos sintonizándose en la madrugada, en la mañana, en la tarde o en la noche, pero sabemos que el Señor sigue obrando en medio nuestro. Amén. Estamos hablando de que la iglesia es una iglesia del Señor y es una nación, como dice el apóstol Pedro, una nación consciente, es decir, que sabe, que conoce al Señor. Estamos hablando de que el creyente, sin duda todo el mundo cree en Dios, pero le cree a todo el mundo. Cree a cada hombre, cada mujer, cree también en el pastor, en el predicador, cree también en lo que le diga el gobernante de turno, cree también en los políticos, en los diferentes estamentos de la nación, es decir, cree a todo. Pero la diferencia de un discípulo es que él o ella le cree al Señor. Y obviamente creer al Señor significa le conoce al Señor. Y por eso estamos acá, para que el Señor permita en su gracia y en bondad conocerle. Recuerda que Jesús dice: la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. En esto consiste la vida eterna. Lo que hablamos, el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno no es sino el mismo Cristo eterno, o el Señor eterno, es decir, que siempre es, siempre ha sido y siempre será. Y para que nosotros podamos entender el Evangelio eterno, hablábamos la semana anterior de que la Biblia debemos leerla en forma de circunferencia, circular.
Apocalipsis, que termina la Biblia, significa la revelación de Jesucristo, y revelación significa develar o correr el escenario. Y cuando terminamos de leer Apocalipsis en forma circular, nos topamos con Génesis capítulo 1, en el principio. Es decir, el telón se abre de Apocalipsis capítulo 22 en Génesis capítulo 1. Porque recuerden que fue un varón y una mujer llamados Adán que no entendieron el escenario del cual Dios nos ha puesto para que vivamos. El escenario, entender, estamos hablando de que debemos de entender los escenarios. Esto es tan importante, entender los escenarios. Es decir, nosotros vivimos en la eternidad con Cristo antes que el mundo fuese hecho o fuese creado, y para eso apareció Cristo. ¿No es cierto? Vemos que del mundo apareció Cristo en la cruz y nos reveló a su iglesia, o nació la iglesia para revelar o mostrar a Cristo, para que podamos afectar Si nosotros leemos bien la Biblia o las Escrituras, el Señor en ningún momento nos dice que debemos de cambiar al mundo. Si la iglesia está aquí no para cambiar, sino para afectar. Y la Biblia usa el término trastornar, que la iglesia del Señor trastornaba al mundo. El mundo no se va a cambiar, no va a cambiar, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás, y él fue vencido en la cruz del Calvario. Y la iglesia está puesta para trastornar al mundo, no para cambiarlo, sino para trastornar, para afectar al mundo. Entonces, el escenario, entender que el varón y la mujer, varón y mujer, existíamos antes de la creación del mundo. Esto es tan importante, hablamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando el apóstol Pablo ora que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos? Que cada uno de nosotros como iglesia del Señor entendamos, comprendamos esto, lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que vamos a ver cuando nuestros ojos de nuestro entendimiento están o son abiertos? Vamos a ver Génesis capítulo 1, a pesar de los escenarios que estamos viviendo. Si nosotros o nuestros ojos de nuestro entendimiento no son abiertos, vamos a ver problemas por todo lado, conflictos, crisis por todo lado, y pareciera ser que de eso nadie nos libra. Y si nosotros miramos el mundo como está actualmente, vamos a ver que este mundo está de mal en peor. Pero la iglesia tiene que ser abierta a los ojos del entendimiento para saber y ver Génesis capítulo 1. Si nosotros miramos Génesis 1, vemos cómo el Señor, al crear al hombre, al crear a la mujer, le da autoridad sobre toda la creación.
Experimentamos como naciones temblores, maremotos, tsunamis, desastres por todo lado. Pero es necesario que la iglesia se levante para que pueda entender que tiene poder y autoridad sobre la creación. Experimentamos hace unas horas nada más, un temblor para algunos de magnitud 4 o 5, lo que sea, pero nosotros como iglesia tenemos la capacidad. En ese momento que hubo, enseguida reprendí y dije: tierra, detente en el nombre de Jesús, y se detuvo. Pero que eso lo haga la iglesia, y no que esté lamentándose o asustándose o escondiéndose, sino que recuerde que tiene poder y autoridad sobre la creación. Podamos ver Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor le da autoridad al hombre sobre toda la creación. Viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan otra vez? El Señor está cruzando el mar de Galilea y de pronto, dice, se levanta una gran tempestad. El Maestro Jesús estaba en la popa durmiendo. Los discípulos, que eran grandes expertos pescadores y que alguna vez se habían encontrado con ese mar embravecido, y que de alguna manera pudieron podían sortear las olas y llegar al otro lado, pero pareciera ser que en esa oportunidad, a pesar de los intentos, a pesar de la experiencia que ellos tenían, dice, les iba peor, hasta que se acordaron que el Maestro estaba con ellos, y fueron y le encontraron durmiendo. Y le despertaron: ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? Fue lo que le dijeron. ¿Acaso no te preocupan nuestras vidas? Que es lo que muchos creyentes, cuando viene la crisis, ¿no es cierto?, van ante el Señor y le dicen: ¿acaso no somos tus hijos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, hay un sinnúmero de preguntas cuando nuestros ojos de nuestro entendimiento no son abiertos, y nos quejamos ante Dios, y podemos poner pretextos: ¿acaso no somos tus hijos? ¿Acaso no te servimos? ¿Acaso no oramos? ¿Acaso no leímos la Biblia? ¿Acaso? O sea, creemos que porque oramos, porque leemos la Biblia o porque hacemos cualquier cosa, ya Dios va a librarnos de cualquier adversidad en la vida. Y nos olvidamos lo que dijo Jesucristo: en este mundo tendréis también crisis, en este mundo tendréis también aflicciones. Tendréis, no dijo si es que, tendréis. Es decir, como creyentes debemos estar preparados para todo. Pero el punto es cómo reaccionamos ante la crisis cuando nuestros ojos están abiertos. Cuando no están abiertos, olvídense, vamos a actuar o vamos a reaccionar igual que los otros que no conocen al Señor. Así que, ¿qué vamos a ver cuando terminamos de leer Apocalipsis? Y no es, bueno, aquí termina todo, se acabó en forma lineal, y otra vez volvamos y no entendemos nada, no comprendemos nada, porque leemos en forma natural, lineal y natural. Pero no desde una mente, como dice el apóstol Pablo, aprobados. El apóstol Pablo dice: aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Es decir, los creyentes vez tras vez no son aprobados. Cuando viene la crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas,
los exámenes salen con la noticia de que alguien les dice no aprobaron. A repetir. Frente a la crisis, ¿cómo actuamos? ¿Aprobados o desaprobados? Usted tiene la respuesta. Usted mismo tiene la respuesta. El apóstol Pablo dice, aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Es decir, a la Biblia hay que leerla primero totalmente. Toda la Biblia en términos espiritual. A la Biblia hay que leerla en forma espiritual, no en forma natural. Y claro, alguien mencionaba que para entender toda la Biblia, yo debo de conocer al autor de la Biblia. Si yo no conozco al autor de la Biblia, no voy a entender la Biblia. Es como para entender un libro cualquiera, en lo natural, ¿quién lo escribió? Yo debo de conocer al autor. Cuando conozco al autor ya sé de qué va a hablar, de qué se trata. Conozco el corazón primero de él. Por eso es que en la Biblia hay muchos creyentes que no la entienden, igual que los hombres naturales. No la comprenden porque no conocen a Dios. Y como no tienen conocimiento de cuál es el corazón del autor, entonces para algunos se imagina que la Biblia en el Antiguo Testamento habla de un Dios bravo, enojado, y que el Nuevo Testamento en cambio habla de un Dios amoroso, cariñoso. Sí, tantos comentarios hay, porque no conocen al autor. Pero si primeramente le conocemos al autor, vamos a conocer toda la Biblia, en términos, como dijimos, espirituales. En forma natural, yo conozco gente, aún gobernantes, que han leído toda la Biblia de forma, o periodistas que han leído toda la Biblia, no la entienden, pero la han leído toda a manera de cultural, dicen ellos, también se la saben. Los políticos, escúchelos, ellos le hablan de versículos bíblicos, hablan de la Biblia, y para muchos creyentes se confunden, piensan que porque repitió un versículo bíblico o una parte de la Biblia ya es creyente. Cuán equivocados están. Entonces, a la Biblia hay que leerla primero toda, pero en términos espirituales. Y cuando se llega después de haber leído Apocalipsis 22 y uno abre el telón, se va a topar con Génesis capítulo 1. Después de Génesis, de leer toda la Biblia, se va a topar con Apocalipsis. Y desde allí comienza el obrero a administrar al Señor. Es decir, a la Biblia primeramente hay que leerla toda, Génesis 1, y comienza a leer y a recorrer toda la Biblia hasta que se topa con Apocalipsis. Al leer Apocalipsis capítulo 22 y entender que ahí es donde se corre el telón, otra vez se topa con Génesis capítulo 1. Pero esta vez, con los ojos bien abiertos, vamos a comenzar los creyentes a ser administradores. Es decir, se van a topar con Génesis capítulo 1, versículo 26, en donde el Señor, al llamar y al formar al nuevo hombre, creado, dice la Biblia, cuando aceptamos a Cristo el Señor, dice que somos nuevos hombres creados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos administradores
administradores y el Señor nos halle como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Es decir, que cuando comenzamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 1 y nos topamos con Apocalipsis capítulo 1, allí comienza a manifestarse el obrero aprobado. Pero una vez que el creyente normal ha dado la vuelta a la Biblia, esa es la segunda vuelta. Por eso significa ser aprobado. Hay algunos que han leído la Biblia en forma lineal una y otra vez, 100 veces. Yo me he topado con gente que ha leído la Biblia hasta más de 100 veces. Y me acuerdo ahorita de un hombre que me decía que sabía la Biblia de memoria. ¿Ha escuchado usted a hombres que hablan la Biblia de memoria? Yo conocí a un hombre. Ahora hay hombres que se repiten los salmos de memoria. Entonces conocí a un hombre que sabía la Biblia hasta de memoria y vivió cerca de 100 años. Era creyente, por supuesto. Pero cada vez que comenzaba a leer de Génesis, terminaba en Apocalipsis y otra vez empezaba a decir, nunca los ojos del entendimiento fueron abiertos. Para ser un obrero aprobado significa haber leído la Biblia en forma circular una vez, y cuando lee la segunda vez y la tercera vez, cada vez más es aprobado por el Señor. Entonces, cuando se corre el telón y podemos ver Génesis capítulo 1, allí otra vez empieza el entendimiento de lo que significa ser obrero. Cuando tiene este entendimiento de que Apocalipsis nos revela Génesis capítulo 1, y ahí es donde empieza el varón aprobado por el Señor. La pregunta es, ¿cuál es el obrero aprobado? ¿A quién denominamos nosotros como obrero aprobado? Aquel o aquella persona, varón o mujer, que puede explicar qué es Génesis capítulo 1, pero no porque leyó la Biblia, sino porque el Espíritu Santo le mostró, le reveló. Otra vez la palabrita revelar. Y esto es única o potestad de Dios al hombre. No es de potestad humana. Yo quisiera que todos fuésemos revelados, pero solamente Dios es el que puede revelarnos. Dios. Recuerda a Jesús preguntándole a los discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy? Entonces los discípulos comienzan a hablar, quizás su propio comentario, quizás su propia inquietud, y unos dicen, tal vez ellos mismos pensaron, pero unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, o cualquiera de los profetas. Y Jesús los escucha y se muy bien, interesante, ¿verdad? Y ahora ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Claro, Jesús dice, porque si ustedes saben quién soy yo, entonces yo les puedo decir quiénes son ustedes, porque ustedes saben quién soy yo. Y no estarán en duda, no estarán en aflicciones, no estarán con preguntas, porque saben quién soy yo. Pero como no saben quién soy yo, entonces les va a pasar todo en la vida, lo que sucede hoy en día.
y tendrán preguntas, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué, por qué, y por qué, y por qué? Pero cuando saben quién soy yo y este Dios está en ustedes, entonces tendrán problemas, tendrán dificultades, tendrán crisis, tendrán adversidades, pero van a confiar siempre en mí. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿quién es el obrero aprobado? Aquel que sabe explicar Génesis capítulo 1, porque el Espíritu Santo de Dios se lo mostró. Y Jesús dice, cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló, Él te lo mostró. O sea, no vino porque tú tenías una mente brillante o una luz, un foco se te iluminó. No, porque mi Padre, Dios. Y es lo mismo que el apóstol Pablo, hablándonos de la revelación, y es importante entender y leer nuevamente cuando el apóstol Pablo dice, cuando yo recibí al Señor, enseguida me fui a un lugar donde nadie lo sabe, no estuve consultando con carne humana, ni siquiera estuve consultando con los apóstoles que caminaron con Jesús, no les pregunté nada a ellos, sino que fue Dios quien me reveló a su Hijo en mí. No lo aprendí de ningún varón, a pesar de que Pablo dice, yo era fariseo de los fariseos, fui enseñado por el mejor maestro que en ese entonces era conocido, era famoso. Su nombre es Gamaliel, por si acaso. Entonces todo el mundo conocía a Gamaliel más que a Dios. Y ser instruido por Gamaliel era ser instruido por un alto hombre, inteligente, famoso. Entonces Pablo dice, yo era fariseo, los fariseos a los pies de Gamaliel fue instruido. Pero todo eso, al conocer a Cristo, todo eso lo estimé como, Pablo lo dice, como basura. Y aún, dice Pablo, todas las cosas las estimo igual, con tal de conocer más y más y más a Cristo el Señor. Entonces Pablo habla de un evangelio que tiene que revelarnos. ¿Por qué? Porque el evangelio no es conocimiento de Biblia, olvídese. No es conocimiento de un versículo bíblico. No es revelación como generalmente muchos de los predicadores hacen, que toman un pasaje cualquiera de la Biblia y comienzan a extraer, claro, hablan de ellos de que enseñanzas que de alguna manera u otra sí nos llaman la atención, pero que significa algo y con ese significado se quedan o nos sorprenden a las personas. Pero nosotros ya no hablamos de tipos, sombras o figuras, sino que hablamos de la realidad que es Cristo el Señor. Ya no en símbolos, en figuras, sino en la realidad, en la sustancia misma que es Cristo el Señor. Entonces el apóstol Pablo habla de la revelación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es un libro, el Evangelio no es un versículo bíblico, el Evangelio no son enseñanzas bíblicas, no son doctrinas. El Evangelio es una persona que se llama Jesucristo o Cristo el Señor. Ese es el Evangelio, por eso llamamos el Evangelio eterno. Y que tiene que ser revelado Cristo en mí. Muchos saben que tienen a Cristo, muchos saben que han aceptado a Cristo, pero de ahí no ha pasado. Y luego se preguntan dónde estará en los momentos más difíciles de la vida. Porque piensan que el Evangelio es una doctrina o un conocimiento
más o de los que nosotros conocemos y añadimos nada más algo. Pero el Evangelio es una persona. Entonces, Génesis capítulo 1 es donde, después de haber leído Apocalipsis 22, nos deja nuevamente en Génesis 1, es decir, en la eternidad. Recuerden que nosotros estábamos en la eternidad con Dios, pero de alguna manera fuimos puestos en este mundo para poder expresarle a Dios. Ese es el propósito eterno de Dios, que nosotros, la iglesia, pueda expresarle a Dios, manifestarle a Dios. No cumplimos ese fin y vino Jesucristo. Y ahora en Cristo, a través de la iglesia, cumplimos el mismo propósito que no ha cambiado, es expresarle, para que un día otra vez volvamos acá a Génesis capítulo 1, a la eternidad con Cristo gobernando la tierra. Debo mencionar, el Señor jamás nos ofreció u ofrece al creyente en Dios el cielo. Juan 17 dice: no pido que los saques de este mundo, como muchos que pretenden creyentes irse rápido como el Señor, sino que los guardes del mal y los mantengas en este mundo. Eso debemos de entender. Por eso nuestros ojos de nuestro entendimiento deben de abrirse. Entonces, ¿dónde nos deja Apocalipsis 22? No nos deja en el aire, no nos deja pensando o imaginando o especulando. Terminamos Génesis 22 y abrimos Apocalipsis 1. ¿Dónde nos deja Génesis 22? En en Génesis capítulo 1, en el principio. Esto indica, amados, primero debemos saber, ¿sabes lo que significa en el principio? Que el Dios eterno tuvo que poner un punto de inicio para que el hombre habitara. Que Dios creó el tiempo para que el hombre habitara. Dios es el creador del tiempo. Y Dios crea el tiempo para que el hombre habite en nuestros días. Estamos en un periodo de la historia, ¿no es cierto? Cualquiera sea, nos encontramos en cualquier escenario de la vida, pero tenemos que saber que Dios es espíritu. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, ya sabemos el final de todas las cosas. Para Dios el tiempo todo es presente. Para nosotros han pasado, hablamos de los que vivimos acá en Occidente, ¿no es cierto?, 2025 años. Para los que viven en el Oriente ya va más de 5,000 años. Si usted no lo sabía. Si usted mira el calendario, por ejemplo, de los chinos, de igual manera es diferente al nuestro, al romano. Entonces, para Dios es presente todas las cosas, pero nosotros ya sabemos el final de todas las cosas. Pero estamos, Dios nos puso en el momento de la historia en este tiempo. Pero ya sabemos el final. Lo peor de todo, o lo peor que nos puede suceder como hijos de Dios, es creer que nosotros o con nosotros empieza y con nosotros termina todo. Es el error más grande que tenemos. Y prueba de ello es: sus familiares han muerto y la vida continúa. ¿Lo sabía? Porque usted piensa que todo empieza con usted y termina con usted. Y no es verdad. No es verdad. Y eso tenemos que entenderlo nosotros.
Por eso que la vida del hombre, dice, es como la neblina nada más. Hoy está y luego desaparece. Así que Dios creó el tiempo para que el hombre habitara en el tiempo. En el principio, dice Génesis 1, en el principio. Es decir, cuando nosotros miramos Génesis capítulo 1, versículo 1, y lo comparamos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, nos damos cuenta que en el principio Cristo es el principio. Si leemos Juan capítulo 1, todo habla de Cristo. Todo es Cristo. Entonces, Él es el principio. Por eso dice la Biblia que Él es el alfa y la omega. El principio y el fin. Cristo. Entonces, cuando leemos en el principio, entonces no es solamente una declaración de un versículo bíblico, sino entender que Cristo, el Señor Dios, es el principio. ¿Se dan cuenta? Entonces mucha gente piensa, ¿y cuándo fue el principio? Hace 4,000 años, hace 5,000 años, hace 8,000 años, ahí fue el... No, siempre. Él es el principio. ¿Cuándo existió? Siempre. Esto para los arqueólogos que estudian, ¿no es cierto?, que cogen una piedra y hablan de que esta piedra debe haber vivido millones y millones de años, inventan. Entonces la gente los cree. Siempre. Dios es el principio. Entonces cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Cristo es el alfa, ¿qué significa? Que el alfa es que Dios decidió fabricar el tiempo. Él es el Señor del tiempo, no es al revés. Él puso el tiempo. ¿Para qué? Para que Cristo pudiese habitar en la creación. Por eso dice Gálatas, por ejemplo, venido el cumplimiento del tiempo, en donde Dios tenía que aparecer en la historia, porque Dios creó el tiempo y el tiempo de Dios es preciso. Entonces, Él es el principio. ¿De qué principio hablamos? De que todo lo eterno necesitó meterse en este tiempo. Lo eterno necesitó meterse en este tiempo. Es como cuando tú traes la comida y dices, ¡hey, aquí está la comida! Entonces pongan la mesa, porque tengo comida. ¿No es cierto? El Señor todo lo tenía desde la eternidad, pero que cuando Él comenzó el principio, dice que en el principio creó Dios. Creó Dios en el principio, porque ya todo estaba dispuesto. Es decir, en el principio comenzó a dar inicio al tiempo, dar inicio al espacio, dar inicio a la materia. Entonces, cuando Dios dijo el principio, es que las cosas, todas las cosas, comienzan entonces a existir. Y dice la Biblia que al pronunciar por su palabra, todas las cosas fueron creadas. Todos. Comenzaron a existir todas las cosas. Entonces dice en versículo 2, por ejemplo, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que después que Dios creó el tiempo, al crear los cielos y la tierra, lo que estaba creando el Señor, o poniendo el Señor, era el escenario.
al decir que estaba creando el cielo y la tierra, Dios estaba poniendo el escenario. Puso Dios el escenario. Y cuando hablamos de escenario, es decir, primero Dios pone un tiempo, después crea un escenario. Esto es importante entender. El tiempo y el escenario son solo expresión de su voluntad, no porque el hombre necesitaba, sino que Dios quiso poner el tiempo, poner el escenario, simplemente por la voluntad de Él, no nuestra. Nosotros existimos en la tierra no porque quisimos. Quizás tú digas, fue por voluntad de papá, fue por voluntad de mamá. No, fue por voluntad o es por voluntad de Dios. Así que nada está al azar. Entonces Dios crea el tiempo y Dios crea los escenarios. Primero dice, en su pensamiento, en su voluntad. Todo existía en la voluntad y en el pensamiento de Dios. Todo. Entonces, no fue hasta el próximo versículo, dice en Génesis 1, que Dios habló. Porque Dios nunca habla si primero no está el tiempo y el escenario. Esto es importante entender. Dios nunca habla si no existe primero el tiempo y el escenario. Dios crea los cielos y la tierra, crea el tiempo y pone el escenario. Y cuando está creado el tiempo y el escenario es cuando Dios empieza a hablar. ¿Qué es conocer entonces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es conocer lo que Él piensa, no lo que Él habla, sino lo que Él piensa. Eso es conocer la voluntad de Dios. Otra vez, conocer la voluntad de Dios no es lo que Él habla, sino lo que Dios piensa. Por eso en la Biblia los pensamientos tienen de alguna manera relevancia o preponderancia sobre la palabra. Por eso Jesús dijo, el pecado no está cuando lo haces, sino cuando lo piensas. Esto es muy importante. Entender que cuando nosotros estamos en oración, por eso es importante la oración. Recuerden, la oración nunca fue diseñada por Dios para pedir cosas. Nunca. La oración fue diseñada por Dios para conocer los pensamientos de Dios. Cuando usted está en oración, simplemente se une a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿y dónde apareció? Si estamos en Cristo, estamos en comunión. Podemos escuchar, podemos oír, podemos saber cuál es la voluntad de Dios. La oración fue creada no para que usted o yo pidamos cosas a Dios, porque debemos saber que en la obra de la cruz, Cristo ya nos entregó todo. Todas las riquezas en Cristo. Por eso es que hablamos vez tras vez de que
En el mundo, el príncipe de este mundo es Satanás y sus demonios. Siempre está ofreciendo al hombre algo que ya tiene o ya es. Esto es importante saberlo. El enemigo siempre está ofreciéndonos algo que ya somos o ya tenemos. Y el enemigo siempre trabaja con personas. Es decir, es la estrategia del enemigo, ofrecernos algo que ya somos o que ya tenemos. Y para eso el enemigo usa a personas. Pueden ser predicadores o pastores. Puede ser la iglesia evangélica, católica o cualquier otra denominación. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que escuchamos comúnmente? ¿No es cierto? Que para ser reconocido tiene que hacer tal cosa. Que para ser puesto en autoridad tiene que hacer tal cosa o tiene que pasar tales cursos. Siempre ofreciendo algo que ya somos o que ya tenemos. Y la gente sigue buscando lo mismo. ¿Por qué hay mucha deserción en las congregaciones? Bueno, porque la gente dice, bueno, aquí, al fin y al cabo, aquí no me toman en cuenta. Aquí yo tengo 20 años, 30 años y nunca he sido ascendido a pastor. Aquí nunca he sido ascendido a liderazgo o a ser líder. Entonces la gente dice, bueno, si usted quiere ser líder, por ejemplo, tiene que tener, o quiere ser pastor, o quiere ser reconocido, tiene que tener tanta gente detrás o tantas células. Es decir, colaboran con el enemigo en decir algo que ya somos o que ya tenemos. Es la misma estrategia y los creyentes no lo saben. Lo mismo. ¿Cómo somos seducidos? ¿Cómo caemos en la trampa? De que creemos que podemos tener si es que hacemos tal o cual cosa. Entonces, en la oración, lo que vamos a conocer, o que nos permite conocer a través de la oración, es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre, de Dios? Entonces, ¿de dónde lo trajo el Señor cuando dijo, el pecado no está cuando lo haces, sino cuando lo piensas? Es decir, que el Señor ya había vivido el Apocalipsis. Claro. Piensa por un momento. Cristo ya vivió todo. Por eso es el que está gobernando sobre todo y sobre todos. Aunque no se manifiesta en el tiempo y en el escenario el gobierno de Cristo todavía. Por eso es que hay gobernantes todavía que no creen en Dios, que hacen y deshacen, o hay gobernantes que se creen dueños de las naciones, dueños de la gente, como hay muchos predicadores o pastores que se creen dueños de la gente que les pertenece a ellos, que son discípulos de ellos. Hubo una época en donde mucha gente entendió. Conocemos un predicador que era conocido y al poco tiempo aparecieron personas que hablaban igual, se expresaban igual, es decir, eran discípulos de tal persona porque hablaban o pensaban de la misma manera. Pero Jesús
nunca de los nunca, si usted mira bien la Biblia, dijo que nosotros o ustedes hablarán como Él, se vestirán como Él, tendrán las mismas expresiones que Él. Nunca. ¿Se da cuenta? Y entonces ahora para ser discípulo pensamos que tiene que hablar igual que yo, pensar igual que yo, decir las mismas palabras, expresarse de la manera, vestirse de igual manera. ¿No es cierto? Es decir, era tan común ver a personas, había personas que querían ser como Jesús, que caminaba a la tierra, entonces se dejaron crecer la barba, el pelo, el cabello, y se vestían igual, pensando que eran discípulos. Y la gente los seguía igual, se vestían igual o andaban de igual manera. Esos son los seguidores, esos son los creyentes. La diferencia entre un creyente aunque diga Dios y un discípulo de Cristo. Entonces, el que enseña tiene que enseñar a ser no igual al que habla o enseña, sino igual a Cristo. Ya hemos hablado que el discipulado es una locura pensar que se hace en una aula o pensar que se hace en un instituto bíblico, un seminario bíblico, en una escuela bíblica o escuela del Espíritu. Por eso, hermanos, si nosotros queremos eso, vamos a salir decepcionados, desanimados, porque el que faltó, el que no vino, ¿cuándo se va a graduar? ¿Cuándo? Entonces la gente dice, bueno, si usted es fiel un año y pasa este curso, pasa la prueba. Si no, no. Y salen defraudados porque son como las escuelas, ¿no es cierto? Como las universidades. Empiezan 300 y terminarán 10. Y si es que terminan. Entonces, el discipulado es ese todos los días y se enseña sobre Cristo, sean iguales a Cristo, el Señor. Jesús tenía muchos seguidores, muchos creyentes, ya hemos visto. Multitudes le seguían al Señor, pero Él tenía cuantos verdaderos discípulos. Esa es la gran diferencia. Y que se hacía en el camino y se hacía día a día. Entonces, ¿qué es conocer la voluntad de Dios? Es conocer lo que Él piensa, no lo que Él habla, sino lo que Él piensa. Entonces, cuando dice, por ejemplo, creó Dios los cielos y la tierra, es porque Dios ya había pasado la eternidad y pensando en la eternidad. Es decir, Dios a ti, a mí, nos pensó en la eternidad, no cuando creó el mundo, los cielos y la tierra, sino que Dios nos pensó ya en la eternidad. Por eso dice la Biblia que antes que la creación fuese hecho, tú ya existías en Dios, porque Dios ya te pensó. Y al momento de pensarnos, ya nos creó en la eternidad. Esto es importantísimo. Es decir, le dio un principio en su voluntad. Por eso tú no pudiste intervenir. Tú no pudiste decir, no me gusta este tiempo que estoy viviendo. A mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de los romanos. A mí me hubiera gustado vivir en el tiempo del siglo I, siglo II, cualquier cosa. No intervenimos para nada. No intervenimos donde nacimos, no intervenimos qué padre nos tocó, aunque no nos gustó, pero nos tocó. Nadie elige, nadie eligió a sus padres, nadie.
Nadie eligió dónde nacer. A mí me hubiera gustado nacer en Quito, Ecuador. Otro dice, a mí me hubiera gustado nacer en Estados Unidos. Otro dice, a mí me hubiera gustado nacer en África. Bueno, nadie decidió, nadie pudo intervenir dónde nació ni qué padres deseaban. Así que en la eternidad, y todo lo que Dios crea es perfecto, aunque hay muchas personas que lo rechazan o lo niegan. Porque tuve que ser pequeño, porque tuve que ser delgado, porque tuve que ser alto, porque tuve que ser rubio, porque tuve que hacer este pelo enrizado, lacio, etcétera. Así todo el mundo se queja. ¿Por qué tuve esos padres que tuve? ¿No es cierto? Pero tenemos que creer que todo lo que Dios creó es perfecto. Todo estaba perfecto y está perfecto y sigue estando perfecto. Escuchen, y sigue estando perfecto. Pensemos un momentito. Los que estudian la astrología, los que estudian la ciencia de lo que está sucediendo en los planetas, etcétera, ellos dicen, si tan solamente uno de los planetas se desviara una milésima, una pequeñísima parte, había una catástrofe. ¿Por qué las aguas de los mares tienen límites? ¿Qué pasaría si hay tsunamis por doquier o cada semana o cuando se les ocurra? Habría catástrofes por todo lado. Pero todo es perfecto. Porque el sol tiene que salir por el oriente y no por el occidente o por el norte o por el sur. Todo es perfecto. Entonces todos se dan cuenta de que tiene que haber alguien, como cuando alguien creó el reloj, un relojero, que tuvo que poner las piezas en su sitio para que funcione el reloj. El momento que las piezas se paren o se salgan de su curso, deja de funcionar. El reloj, por ejemplo, todo estaba perfecto, todo está perfecto y sigue estando perfecto. Así que tú y yo estamos en el tiempo de Dios, en el escenario que Dios quiere que vivamos. ¿Para qué? Para que lo expresemos. ¿Para qué? Para que lo demos a conocer. ¿A quiénes? A aquellos que no conocen al Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite, Señor, que cada día podamos entenderte y conocerte más. Y que cada día seamos conscientes de que estamos en la oración, en donde escuchamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en donde podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Que usemos bien el tiempo, que no malgastemos nuestro tiempo ni nuestra energía pidiendo cosas que tú, Señor, ya nos diste, porque somos conocedores, sabedores de lo que tú has hecho y de lo que ya nos has entregado en Cristo el Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos invitarles a los días sábados a las 7 de la mañana. Estamos también acá los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Que usted pueda acompañarnos y siga con esa disposición de aprender y conocer más del Señor. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Por siempre, amén.